dejar un instante el plano local. Tenemos que irnos con una situación que alarma sin duda a la región y tiene que ver con este delincuente, ese criminal alias Fito. ¿Qué pasa con él? El día de hoy en Argentina se ha capturado a familiares y a personas cercanas de este cabecilla de la organización criminal Los Choneros. Ellos fueron encontrados y, como vemos en imágenes, fueron deportados a Ecuador. Se les estaba haciendo seguimiento y ya fueron llevados en un avión a Ecuador. ¿Dónde está Fito? Todavía no se sabe. ¿Qué es lo que se conoce que podría estar en Colombia? Pero ojo con este dato. Se dice que el señor alias Fito podría querer llegar hasta Bolivia y para hacerlo pasaría por el Perú, motivo por el cual se han reforzado aún más las fronteras del norte en el Perú para poder evidentemente evitar que él cruce por el Perú. Vamos a conversar en breve con un compañero, colega periodista desde Ecuador, Cristian Barzalo, que nos va a atender para darnos mayores detalles de la búsqueda. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Así es un poco incierto el paradero de Fito. Se mencionaba en primera instancia que estaría en Colombia, porque hay algunos antecedentes. Anteriormente su antecesor viajó hacia Colombia precisamente en el 2023. Estamos hablando de Junior Roldán, ex cabecilla y ex jefe de Los Choneros. Por eso se creía que estaba en Colombia también, que había hecho el mismo periplo para llegar hasta Colombia por los nexos que tienen ellos con carteles mexicanos. Pero con la captura de la familia de Fito y con la versión de un periódico colombiano menciona que estaría él viajando hacia Perú para llegar hasta Bolivia y se presume y coincide la estancia de su familia en Argentina, que sería una posibilidad muy grande puesto que ellos estaban desde el 5 de enero y el viaje de Fito a Perú, luego a Bolivia, significaría que también pretendía o pretende todavía llegar hasta lo que es Argentina, ¿no? Claro, esa habría sido la intención, de llegar hasta Argentina para encontrarse con su familia. Cristian, tenemos varios videos que compartir con nuestros televidentes respecto a lo que está ocurriendo en Ecuador, otros temas también relacionados a la violencia criminal que nos impactan y nos competen a todos los países de la región. Te pido que nos esperes unos minutos, vamos a una pausa y regresamos. Eso a Ecuador, Latinoamérica están en alerta tras la fuga de alias Fito, quien es el cabecilla de la banda criminal Los Choneros. La zona norte del Perú está en emergencia desde hace ya varios días. Se ha puesto seguridad para poder controlar y evitar que este Fito pueda ingresar al Perú. Hoy, con lo ocurrido, con la captura, la detención de su familia y la deportación de ellos hacia Ecuador, se ha puesto aún más en alerta la región porque él podría tener intenciones de llegar a Bolivia y para hacerlo podría pasar por el Perú. ¿Qué se está haciendo en la zona norte? Vamos a escuchar al general González, jefe del Frente Policial Tumbes. Descartamos totalmente que este sujeto pueda siquiera ingresar a nuestro país, porque los trabajos en la frontera se han redoblado, esfuerzos considerables. En el caso de que algún familiar de este sujeto de alias Fito quiera pasar a nuestro país, ¿también se estaría evitando o ellos podrían pasar normal ya que no tienen ningún impedimento? No, nosotros estamos tomando todas las acciones del caso. Nos permite nuestra legislación tener hasta 4 horas retenida a una persona por control de identidad y en ese tiempo articular cuál sería su intención, que las diferentes unidades especializadas lleguen al lugar y veamos la situación que corresponde. Y sobre todo los antecedentes y cualquier situación que nos permita advertir que su presencia acá tiene finalidades negativas. Estamos con Cristian Barzalo, periodista de Ecuador. Cristian, ¿cómo han recibido en Ecuador la noticia de la detención de la familia de alias Fito? ¿Qué podría ocurrir en el país? ¿Temen alguna represalia por parte de la banda criminal Los Choneros?
Sí, precisamente cuando saltó la alerta ya de la captura de la familia allá en Córdoba, Argentina, empezaron, sobre todo en redes sociales. Sabemos que dentro de estas redes, de estos grupos, hay gente de terroristas que están también inmiscuidos allí y tratan de alguna manera de causar zozobra. Y desde ayer la gente estaba asustada, escribían, reaccionaban en redes también diciendo que temen que hoy, a partir de horas de la mañana, se registren incidentes también en horas de la tarde, pero hay una aparente calma que es lo que llama mucho la atención. No ha ocurrido absolutamente nada. Incluso en los alrededores de la base aérea militar Simón Bolívar, acá en el norte de Guayaquil, donde aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Argentina, donde descendieron los familiares de Fito, se desplegaron varias unidades de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional que se encargaban de la parte interna de las calles, de las peatonales, para evitar que personas puedan causarles daño. Pese a que también el movimiento en el interior de la base aérea fue muy complejo. Incluso la prensa tuvo cierta restricción para poder hacer las tomas. Había un ángulo un poco difícil de captarlos. La distancia fue otro tema importante porque ni siquiera con el zoom de la cámara se podía llegar hacia el lugar donde ellos estaban, se los veía muy lejos. Y Guayaquil despertó con esta novedad porque no se sabía a ciencia cierta a qué parte del país iban a llegar. Se hablaba de Guayaquil, después se hablaba de muy Quito. Reservado. Así es, y posteriormente se decía que iban directamente a Manta, en Manaví, de donde ellos son oriundos, pero finalmente llegaron a Guayaquil a eso de las 9:50 de la mañana. Ahora, Cristian, nos decías que aparentemente las intenciones de Fito era viajar, llegar hasta Argentina para encontrarse ahí con su familia, reunirse en esta casa bastante lujosa, debemos decir, donde estaban albergados. ¿Qué se sabe ahora de él? ¿Ha trascendido alguna información? ¿Dónde aparentemente podría estar? No hay todavía una versión oficial. Todavía se manejan bajo presunciones porque no tenemos información. Ustedes tampoco en la frontera no lo han visto. Sin duda lo hubiesen capturado, ya estuviese acá. Pero no se conoce. Se presume todavía que la intención, como decíamos al inicio, sería que él vaya a reunirse con su familia, porque se conoce, según las investigaciones, que sería una persona que pese a su actividad delincuencial es muy apegado a ellos y trata siempre de llegar a reunirse como sea, en el lugar que sea, para estar junto a ellos. Y por eso se presume y se asienta esta versión de que él estaría pretendiendo llegar a través de Perú, Bolivia, hasta Argentina. Eso es lo que se presume. Muy bien, bueno, vamos a esperar entonces las investigaciones que sigan su curso y por supuesto que haya esa acción coordinada con los agentes de la región para evitar que salga de ella y pueda ser capturado. Cristian, queremos compartir con nuestra audiencia y contigo también dos videos que nos han preocupado muchísimo. El primero es de un abogado de narcos, de delincuentes, ya nos contarás tú más qué sabes de él, que alardea del dinero y ser, además, representante legal de estas personas. Vamos a verlo. Bueno, sí, esto es ser abogado de bandido. Por algo nos sacrificamos, miren. Esto es ser abogado de bandido. ¿Entiendes? Para poderse ventear. Saludamos a toda la tracalada de marihuaneros y coqueros y narcotraficantes. El abogado César Coro te envía saludos, alardea, muestra fajos de dinero, joyas, relojes que está portando por ser, dice él, abogado de narcotraficantes, de criminales. ¿Quién es este señor? Es un abogado conocido en Esmeraldas. Hace poco también lanzó, antes de este video que fue presentado hace pocas horas, tras el decreto 111 emitido por el presidente de la República, donde las Fuerzas Armadas estaban ordenados a que tomen el control de las cárceles junto a la Policía Nacional. Los militares sometieron a estos reos y fue este abogado que mencionó en un sector de Esmeraldas donde decía que iba a demandar al Estado ecuatoriano por la forma inhumana en la que estaban tratando a los reos, porque les habían también retirado algunos beneficios, que tenían colchones que no se sabe cómo ingresaron,
cómodas, aires acondicionados, refrigeradoras, cocinas, utensilios de cocina y muchas otras cosas más, televisores que ingresaron a las cárceles, pero todo esto les fue retirado. Y todo eso ya está cambiando, es decir, porque el presidente de Ecuador quería igualar un poco el sistema Bukele, ¿no? Con el sistema de cárceles y con la forma, además, cómo se manejan las prisiones en Ecuador. Sí, ese es el problema. Por ejemplo, en la cárcel de Guayaquil, en la Regional 8 de acá, cuando fugó Fito fue una de las últimas operaciones hace pocos días, donde se percataron recién que ya Fito no estaba en el interior de la cárcel, de allí también sacaron algunas cosas. En Esmeralda pasó lo mismo, pero resulta que pasan las horas, y nuevamente hacen otro operativo el siguiente jueves y vuelven a sacar casi que la misma cantidad de objetos similares. O sea, la situación todavía sigue complicada en Ecuador. Estaríamos hablando entonces de corrupción, ¿no? Porque justamente estamos compartiendo algunas imágenes de cómo son las cárceles de Bukele. Los hacen trabajar, los hacen hacer una serie de acciones, de actividades, por decirlo entre comillas, para poder enmiendas, para que ellos estén, digamos que, devolviendo esto que le han hecho a la sociedad. Y el presidente de Ecuador decía que el señor Noboa que iba a igualar un poco este sistema. Evidentemente es pronto, pero ya ha habido conversaciones, ya ha habido, digamos, algún cambio al respecto. Nos decías que por lo menos en cuanto a las requisitorias se sigue encontrando lo mismo. Sí, de lo que conocemos y lo que han informado por parte de la Presidencia de la República es que ya están en proyecto 2 cárceles que están, incluso los contratistas, las personas que se van a encargar de levantar estos edificios carcelarios, uno de esos es en Pastaza, en el oriente ecuatoriano, son los propios constructores que hicieron las cárceles también en el mandato ahora del señor Bukele. Es decir, van a ser centros carcelarios, centros penitenciarios muy similares, de características, digamos que iguales, pero de allí al manejo todavía se desconoce si van a seguir con el mismo sistema, si van a ser los mismos directores o si toda esta situación va a cambiar. Eso todavía no se ha dado a conocer. Muy bien. Gracias, Cristian, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Atentos a la situación de Ecuador. Hacemos una pausa.